Hola familia, bendiciones. Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy tenemos a Javier que va a compartir con nosotros su testimonio que será de mucha edificación para los jóvenes y para los padres de esta generación. Bienvenido, Javi. Es un placer tenerte aquí en nuestro canal. Gracias. Ay, a primera pregunta, Javi, ¿cómo tienes recuerdo de, porque hoy vas a compartir con nosotros, cómo fuiste para ti ser hijo de padres separados? ¿Con cuántos años más o menos que tú viviste esa situación? ¿Tienes recuerdo de ese tiempo? Cuéntanos el proceso, cómo fue para ti, tu infancia, cómo viviste. A ver, la verdad es que yo, tocando el tema de si lo recuerdo, no lo recuerdo porque era muy pequeño. Yo creo que cuando se separaron tenía 3 años o así, o sea, no recuerdo, la verdad, cuando hubo esa separación. En cuanto a mi infancia, viviendo esa separación fue dura porque digamos que eres pequeño, no sabes lo que está pasando, no entiendes por qué tus padres están así, entonces es duro porque también están separados, están de un lado a otro, que tengas que convivir con los dos. ¿Con quién viviste cuando tus padres se separaron? Yo primeramente estuve viviendo con mi madre. Fue duro vivir con mi madre, no solo en sí por la convivencia, sino porque hubo muchísimos cambios, muchos cambios, que para mí fueron duros porque eran cambios en colegios, en ciudades, en provincias, y era constante. Digamos que yo me cambié como 7, 8 veces, creo recordar, 8 veces de colegio, lo cual no tenía una vida fija en un sitio. Y para mí, pues eso era duro porque no establecía amistad con la gente, realmente no tenía amigos, por así decirlo, ¿no? Era duro por ello. Como foi assim para ti os problemas? Como foi surgindo assim? Claro, de pequeno, tu viajavas muito, porque tu madre vivia pues em Sevilla, ¿no? Vivíamos em Sevilla e tu padre em Madrid. Entonces, ¿cómo viviste ese tiempo de estar viajando cada 15 días, siendo tan pequeño? ¿Cómo te afectaba, si tú recuerdas, cuando tenías que ir con tu madre o cuando tenías que ir con tu padre? ¿Cómo te afectaba? ¿Cómo te sentías siendo tan pequeño, estar de un lado para otro? Como todo, era duro. Yo me sentía muy mal porque, digamos que yo pasaba un gran tiempo con cada uno y la verdad es que entre que se vivían cosas malas y cosas buenas, porque eran ambas cosas, al final me acostumbraba a cada uno de ellos y cuando pasaba el tiempo y me tocaba irme con el otro, pues yo me sentía muy mal porque era, ahora tengo que tener otro cambio, tengo que volver y no me quiero separar de mi padre, por ejemplo, o viceversa, ¿no? Entonces era duro, yo me sentía triste, la verdad, porque eran demasiados cambios y no tenía una vida fija y a mí me fastidiaba mucho. No tenía estabilidad, ¿verdad? Exactamente. Fuiste creciendo y claro, ¿cómo esto te afectó así cuando tenías tus 7 años, así que empezaste a tener conocimiento, entender un poco de tu situación?
tener tu padre lejos, tu madre otra ciudad y venir. Bueno, ¿cómo fue esto para ti? Porque claro, viajabas mucho, siempre estabas en los aviones, viajando para arriba y para abajo, y me recuerdo que no querías vivir con tu madre. Digamos que sobre los 7 años, que como dices, fue cuando empecé a tener un poco de idea de lo que pasaba. Hombre, cuando me daba cuenta, pues era complicado. Era complicado porque, digamos que como los padres estaban discutidos, no se querían ni ver, ni en papel, digamos que cada uno contaba su versión, ¿no? Y es difícil porque yo creía en mi padre y creía en mi madre, ¿no? Pero cada uno decía una versión muy distinta a la del otro. Y digamos que me ponían en un punto que no sabía por dónde tirar. Y era duro porque era como que perdía la confianza en mis propios padres, ¿no? Tanto en mi padre como en mi madre. Llegaba a un punto que no podía confiar, y sobre todo en mi madre, por X cosas, ¿no? Entonces, fue duro, porque no podía confiar. ¿Y cómo te afectó esto en tus estudios? Porque tú te pusiste mal, desde un tiempo que estabas mal en los estudios. ¿Era por la separación de tus padres, los conflictos que tenían tus padres, porque peleaban mucho por ti y siempre estábamos de juzgado y pleitos y denuncias? A mí me afectaba mucho. ¿Entraste en depresión? Muy negativamente, porque obviamente por la situación que estaba viviendo. Eso realmente es una situación que no debería de vivir ningún niño, ningún joven, la verdad, y es muy dura. Porque cuando yo escucho otras historias de otra gente que ha estado en mi caso, lo sufrimos mucho, digamos, porque siempre una familia tiene que estar unida y tiene que crecer, un niño sobre todo tiene que crecer en una familia unida, estable. Yo no lo tuve. En mis estudios obviamente me iban fatal. Más que nada por tanto mis inseguridades, porque eso es lo que me ha llegado a aparecer con el problema de mis padres, pues inseguridad, miedo, desconfianza, ¿no? Y no conseguía centrarme en mis estudios, sacaba muy malas notas, no era bueno, y también sufría de bullying, eran muchas cosas, ¿no? Pues todo eso lo juntamos y claro, no conseguía rendir nunca en los estudios, no me salían bien. Que al final iba pasando, sí, pero a un duro costo, ¿no? No podías centrarte, tenía mucha rabia dentro. Me acuerdo que tú eres un niño enfadado con el mundo, tú eres un niño amargado, rebelde, era un niño que te gustaba dibujar calaveras, te gustaba dibujar asesinatos, era un niño que tenía este deseo de muerte dentro de ti. Sí. Tenía rabia, odiaba a la gente. Sí, la verdad es que con toda la situación, a veces todas estas cosas se reflejan en la vida de una persona y sobre todo de un niño. Mucha gente pues piensa y no da esa importancia que a un niño, por X cosas, no pueda llegar a tener ese odio, esas inseguridades por lo que ocurre, ¿no? Yo empecé a representarlas de esa manera, por dibujos. A mí me gustaba dibujar y lo retrataba ahí, lo que quería hacer con todo el mundo, porque, como comenté antes, sufría de bullying. Entre las cosas de mis padres, pues obviamente eran buenas, malas. No tenía un buen trato de su parte. Yo no tenía atención, no tenía amor, que digamos, ningún aprecio, ¿no? Y eso en todos los sentidos. En el instituto, o en el colegio, perdón, pues
yo lo representaba en dibujos, ¿no? Pues quería El odio matar que a todo el mundo, o sea, yo tenía mucho odio, tenía mucha depresión o sea, llevaba mucha tristeza encima, ¿no? Digamos que yo, muy adelante, la verdad es que con toda la depresión que llevaba, yo tenía ya ideas de intentar quitarme la vida, ¿no? ¿Con cuántos años tú tenías esos pensamientos de suicidio? Yo, cuando empecé a tener esas ideas de suicidarme, la verdad es que era sobre los 10 años, 9, 10 años, así, por ahí. Y estuve, y lo intenté, la verdad. Yo intenté suicidarme hace ya muchos años también. Más o menos sobre los 13 años, o 15, 13 años, sí, 13 años, yo intenté, fue mi primera intención de quitarme la vida, ya porque yo llegaba a un punto en el que yo no podía más. O sea, mi vida entera hasta esos años, literalmente mi vida entera, era increíblemente mala, porque muchos cambios, bueno. Pero yo me acuerdo, Javi, que muy pequeño tú autofusilaba. Me acuerdo que te gustaba, o sea, hacerte daño. Te encantaba sacar sangre de tu propio cuerpo. Y esto era preocupante, la verdad. Pero esto empezó ya desde que tú tenías más o menos 9 años, ¿no? Y fueron hasta los 3 años estos, te autofusilabas, te gustaba, tenías esos deseos de suicidio, un niño tan pequeño. Viviste muy mal, ¿no? O sea, era un niño que tenía tus privilegios, tú tenías, no te faltaba nada, pero era un niño que tenía problemas psicológicos muy serios. Esto fue lo que te afectó la separación de tus padres, ¿no? Y los conflictos que vivían tus padres, efectivamente. Pero cuéntame, Javi, ¿cuándo fue que entró, o sea, que empezó? ¿Cuándo fue el tiempo que tú empezaste cómo conociste a Jesús? ¿Cómo tú llegaste a conocer a Jesús? ¿Cómo fue tu conversión? O sea, ¿cómo empezaste a caminar con Cristo? A ver, pues respecto a lo que empezabas a decir, sí, o sea, yo reflejaba toda mi tristeza, odio, todo el tema acumulado. También me automutilaba, digamos que me autolesionaba, mejor dicho, ¿no? Pues haciéndome heridas, cortándome o las heridas que ya tenía, pues las incrementaba, ¿no? Y era algo constante. Digamos que tengo demasiadas cicatrices en el cuerpo, pero era por ello, porque de tanta impotencia, digamos que lo pagaba conmigo mismo y físicamente, ¿no? Porque, como dice, tuve como un niño, la verdad es que tuve de todo, no me ha faltado nada en la vida, a pesar de todo tipo de situaciones, cuanto a pobreza, a tener ya un trabajo estable, no me ha faltado de nada, eso es verdad. Pero todo era psicológico, ¿no? Era el trato y digamos que no, como es el dicho, el dinero no te da la felicidad, ¿no? Era psicológico y Era espiritual, todo. ¿no? Claro. Porque claro, tú tenías estos tormentos en tu mente. Todos esos pensamientos Esos realmente son pensamientos, espirituales. claro, que te llevaba a odiarte a ti mismo. Exactamente. Y pensarte en quitarte tu propia vida, ¿no? Claro. Siendo un niño que tenías Todo... 12, 10, ¿verdad? 10, 12, 11 años, 13. Claro, todo venía Pero por bueno, ahí. ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue tu conversión? Mi conversión, digamos que cuando empecé... A ver, hay que dejar claro que yo en sí he sido cristiano toda la vida, ¿no? Porque mi madre en su día me inculcó, y mi padre, me inculcaron, eran cristianos católicos, y me inculcaron el cristianismo, ¿no? Y digamos que yo de pequeño, por todos esos problemas,
de cierta manera, yo hay veces que rezaba, ¿no? Rezaba, acudía a Dios, pues de una manera católica, ¿no? O sea, haciendo oraciones y todo. Y yo, pues de pequeño, tenía esa fe realmente, porque cuando tenía miedo era capaz de rezar y pedirle a Dios que me ayudara con ese miedo, ¿no? Esas inseguridades. Entonces yo de cierta manera sí que he creído en Dios toda la vida, pero mi impacto de verdad, o sea, mi conversión, cuando conocí a Dios de verdad, cuando tuviste el encuentro con Él y fuiste liberado de todo esto. ¿Cuándo? Fue a los 13 años, más o menos, sí, 13 años. Fue mi primer encuentro con Cristo. A los 13 años le conocí cuando me llevaron a la primera iglesia evangélica. ¿Quién te llevó? Me llevó mi madre. Me llevó mi madre porque a raíz de ella le llevó su propia amiga también, invitada. Entonces, de ahí ella me invitó y me llevó. Lo cual, en su momento yo no estaba para nada de acuerdo por X temas, ¿no? Pero ahí tuve mi primer encuentro. Ahí conocí a Cristo de verdad, ¿no? Tuve el impacto, fui liberado de todo lo que tenía en mis espaldas, de todo lo que cargaba. Es algo muy bonito profundo, y muy ¿no? profundo, pero fue cuando le conocí, sí. de verdad. Pero te fuiste a la iglesia, que fuiste a un retiro espiritual. Cuéntanos un poquito así de tu experiencia, porque fuiste a ese retiro y bueno, te ayudó mucho, ¿no? Ese tiempo de que estuviste ahí y recibiste sanidad, ¿no? Confesaste tu situación y buscaste de Él, ¿no? Buscaste esta ayuda porque creíste, ¿verdad? No era una religión, sino tú realmente creíste que Él pudiera sanarte, ¿verdad? Claro, fue un paso de fe, claramente. Ajá. O sea, porque para conocerle al final es que es dar un paso de fe, aunque mucha gente no lo piense de esa manera, pero conocerle y tener ese encuentro es porque has dado ese paso de fe. Yo fui a un retiro, en la primera vez que fui a esa iglesia evangélica, fue a un retiro que fue en un periodo de un fin de semana, o sea, 2 días. Comenzamos realmente el viernes y se terminó el domingo. Todo eso era un estudio en profundidad para conocer a Cristo verdaderamente, lo que es, que Él existe de verdad, porque obviamente las personas que llegamos a ese retiro, sobre todo yo, obviamente, como dije, que creíamos, pero es como que no terminas del todo en creer en Cristo, al principio, ¿no? Yo, pues, obviamente a través de ese retiro conocí, aprendí y vi que todo el mundo espiritual es muy real. Es más real que el mundo físico que vemos a través de nuestros ojos. Y eso es algo que impacta, porque de verdad que es todo muy real. Y conocí que Dios existe de verdad, que el diablo también existe de verdad y que todo el mal y el bien. Y todo esto que vivía, esta depresión, esos tormentos, esos traumas, porque claro, tú odiabas a tu madre, odiabas también todo tu entorno, era una persona amargada, tan pequeñito, con 9, 10 años ya tenías mucho odio dentro de ti. Y al pasar por ese proceso, tú y tu mamá, que en el caso de ella, hemos pasado por ese proceso. Ha sido de mucha bendición para mí y para ti, por supuesto, pero para ti fue más profundo porque eras un niño, ¿verdad? Era un niño que estaba ahí con una situación, tenía todo tan negro dentro de ti, en tu mente,
que cuando saliste de ese tiempo que has tenido en presencia de Dios, porque fue un tiempo maravilloso, fue un retiro, fue un tiempo así de receber mucha paz, liberación. Entonces, cuando tú saliste, ¿qué sentiste? Cuando yo tuve mi liberación, porque esto es entrar en un tema muy, muy Espiritual, profundo y muy espiritual, profundo. ¿vale? Sentí una liberación total. Te quitaste todo el peso. Sí, yo iba muy... Es que espiritualmente, aunque uno no se dé cuenta, pero era como si llevara 5 toneladas en mi espalda. Aunque yo las podía cargar, porque tú sigues andando, obviamente, físicamente no vas a sentir esas 5 toneladas, pero en tu vida cargas con un peso tremendo, ¿sabes? Y cuando yo tuve esa liberación, literalmente ese peso no estaba en mis espaldas. Todo ese odio que yo sentía dentro... ¿El vacío? ¿Cómo era ese vacío que tenías, hijo? Ese vacío y ese odio que Odio. tenía, esa tristeza, porque era una depresión profunda, constante, ¿no? Lo dejé de sentir. Lo dejé de sentir, o sea, yo lo digo, a mis ojos yo veía a la gente con odio. O sea, cualquier persona que me hablara mal o algo, yo solo pensaba en cómo podía matarlo, ¿sabes? En cómo podía darle de todas maneras, ¿no? Obviamente yo ahí después ya dejé de sentir ese odio, sentí alegría porque sentí fe, sentí esperanza. Amén, gloria a Dios. Esperanza en la vida, porque yo tenía un punto en el que no era capaz de suicidarme, porque ya como comenté antes lo intenté y no era capaz de quitarme la vida, porque en su momento yo me veía como un cobarde en todos los sentidos, ¿no? Eras un niño, Javi, Claro. también. Y sentí esa esperanza en esta vida. Sentí que esa puerta que estaba cerrada ya se podía abrir, que estaba abierta para mí y que yo podía seguir ese camino hacia esa puerta que ya estaba abierta. Gloria a Dios. Que yo vi la mano de Dios en mi vida a partir de ahí. Y fue algo grandioso, ¿sabes? ¿Y qué ahora mismo, tú siendo este hombre que eres un joven que ama a Cristo, eres un joven que tiene sueños, que ama la vida, que tú hoy tienes otras aspiraciones, que eres una persona de paz, ¿verdad? Porque claro, si tú no hubieras seguido, si no hubieras pasado por esa experiencia con Cristo, seguramente hubiera buscado llenar ese hueco en las drogas, en el alcohol, ¿verdad? En muchas de estas aficiones, ¿no? Estas dependencias que muchas veces lo buscamos, ¿no? Cuando sentimos ese vacío tan profundo. Entonces, bueno, Cristo entró en tu vida, fuiste lleno del Espíritu Santo, hoy es una persona de paz, tiene otros sueños, otras aspiraciones. Y yo estoy súper feliz con el hijo que tengo. Doy gloria a Dios por esa transformación, porque hemos sufrido, todos hemos sufrido. Yo cometí muchos errores y reconozco como madre. Y te agradezco mucho, Javi, porque tú has sido capaz de perdonarme a mí y de perdonar a tu padre. Y eso te ha traído mucha paz, ¿verdad? Porque el Señor nos anima siempre a perdonar a aquellos que nos ofenden, ¿no? Como Él nos perdona a nosotros. Y entonces yo lo que quiero con tu testimonio, Javi, es que los padres, ¿no? Como yo, cometimos el error de divorciarme por situaciones, ¿no? Que muchas veces nosotros no lo entendemos o pensamos que es lo mejor para nuestros hijos.
que foi o meu caso, não? Que pensei que era o melhor. Eu digo, me vou separar, ele tinha 2 anos, era o melhor para ele, porque ele era pequeno, não se ia dar conta. Pero fíjate como ele sim sofreu. Sofreu muitíssimo, sofrimos os padres. E, bueno, Cristo transformou nossa vida. Transformou a vida de meu filho, transformou minha vida. E hoje estamos aqui para dar toda a glória e toda a honra a Ele. E quero animar os padres que têm problema com os filhos. Se vosotros sois padres separados e seus filhos estão passando por situações que nem vosotros mesmos sabem o porquê, miramos um pouquinho mais atrás e buscamos ajuda em Deus. Deus é real. Cristo é o mesmo que ayer, hoy e por sempre. Eu, como uma mulher que me separei, sofri muito com meu filho, porque meu filho sofria muitíssimo. Eu não sabia o porquê ele sofria tanto. E seu comportamento cada dia era diferente, era muito duro para ele e para nós outros. Nós sofrimos muitíssimo com Javi. Ele se autofuzilava, ele gostava de sacar sangue de seu corpo, de seu rosto. E eu dizia, o que significa isso? Por que lo hace? E tinha muito ódio dentro de ele. Claro, eu jamais poderia imaginar que isso ia ser a consequência de mis errores, de mi divórcio, de mis pecados. É verdade, nossos pecados afetam nossos filhos. Então, meu filho vivia uma situação que eu queria viver em paz, eu queria ser livre, eu queria viver minha vida, pero eu sofria porque veia meu filho sofrendo, pero eu não pensava que isso era por minha culpa. Não, eu não tinha essa consciência e hoje sei que os filhos de padres separados, que estão todos os dias com problemas, são problemas também de los pecados de sus padres, de nossos errores como padres e também por causa espirituales. Muitas vezes corremos a Deus, não existe. E deixamos Deus lejos de nós. ¿Verdad? Dios no existe. O bueno, yo soy católica como era yo, pero no practicante. Claro, pero yo practicaba todos los días la maldad dentro de mi corazón. Tenía odio, tenía rabia, tenía mucho lo típico, ¿no? De ser humano. Aún soy pecadora, pero ahora tengo a Cristo. Y Cristo Jesús cambió nuestra vida, cambió mi corazón y cambió el corazón de mi hijo. Y hoy testificamos y damos toda gracia y gloria a Dios porque ha sido por Él, todo lo que Él ha hecho, nos ha liberado de toda esa situación, de la depresión de Javi, de los deseos de suicidio de mi hijo, de mi depresión. Y también yo tenía deseos de suicidio y mucho más que solo los deseos de suicidio. Bueno, Dios nos ha devuelto a la vida, nos ha llenado de su paz y hoy podemos testificar que la sanidad de nuestra alma, de nuestra mente espiritual y psicológica ha venido de Él, de nuestro Señor Jesús. Hemos buscado en Él la cura y hemos encontrado. Jesús dijo, ven a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Y es verdad, familia, Jesús nos ha dado paz.
ha cambiado mi vida, mi corazón, mi interior, o sea, mi mente, toda la depresión, todo el odio que mi hijo tenía, todo el odio que yo tenía, el Señor ha transformado en paz y unidad y en gozo, ¿verdad, Javi? Javi se fue a vivir con su padre, ¿verdad, Javi? Estuve viviendo con su padre 6 años. Ha sido un proceso muy duro para mí. Él sufrió mucho también porque él pasó muy mal, porque él creía que viviendo con su padre le iba a encontrar esa paz y fue todo lo contrario, fue peor. Y fue en ese tiempo que tú has estado con tu padre que nosotros ya no sabíamos dónde ir ni qué hacer, que una amiga me invitó a ir a una iglesia. Yo digo, bueno, yo no sé dónde ir más y ni qué hacer. Y fue un acto de desespero. Yo no fui porque creía, yo fui porque estaba desesperada. Yo digo, yo quiero buscar sanidad y haré lo que haga que hacer. Y Javi ha venido enfadado conmigo. ¿Te acuerdas, Javi? En el coche estábamos enfadados, él enfadado, no quería venir. Pero hoy me alegro tanto, familia, de haber obligado a mi hijo a ir en ese retiro, porque en este retiro mi hijo encontró la vida y yo también. Encontramos a Cristo, que es la verdad y la vida. Le encontramos ahí. Claro, Él ya había nos encontrado primero, porque Él nos amó primero, ¿verdad, Javi? ¿Qué pasa? Que nosotros no lo creíamos y le tenía pues ahí, ¿no? Lejos de nosotros. Y cuando decidimos buscar de Él, Él demostró su amor, restauró nuestra vida, restauró nuestra mente, nuestro corazón, ha traído unidad, como he dicho antes, y hoy somos felices. Hoy vivemos y amamos a Jesús. Y estamos aquí para glorificar su nombre. Amén, Javi. Amén. Y vivir con Cristo no es una religión, es una relación. Os animo a cada uno que pueda ver ese testimonio. Si tiene problemas, busque a Jesús, busque a Cristo. Pide ayuda. Nosotros también estamos dispuestos a ayudaros. Es Cristo la solución de nuestra sanidad en todas las áreas. Y hoy estamos aquí para glorificar su nombre, ¿verdad, Javi? Sí. Quiero que dé un consejo a los jóvenes. Pues, a ver, voy a dar dos, ¿Y a tanto los para los padres? jóvenes como para los padres. Primero para los padres. Yo, como hijo, lo pasé fatal en mi vida, ¿no? Yo el consejo que doy a los padres es, cada problema que tengáis tiene una consecuencia si hacéis algo malo, ¿no? Y esa consecuencia al final se va a reflejar, tarde o temprano, tanto para los hijos como para ti mismo, ¿no? Yo el consejo que también quiero dar es que penséis también mucho en aquellos errores que podéis cometer, pensarlo de verdad porque tienen sus consecuencias. Pensar en vuestros hijos, para aquellas parejas de padres que estén casados y que piensen en el divorcio y tengáis hijos, pensarlo seriamente, en serio, porque no os vais a satisfacer vosotros mismos si os vais a divorciar, sino que lo vais a empeorar todo, tanto para vosotros, en vuestra vida espiritual y sobre todo para vuestros hijos. Porque vuestros hijos no van a ir para adelante, sino van a caer, sobre todo si no tienen a Dios. Así que yo gracias a Dios, yo no pasé por las drogas, no caí y pasé por todo tipo de situaciones en las que podía haber desaparecido del mapa. Así que pensad mucho, ¿vale? Pensarlo bien, pedir a Dios sabiduría antes de hacer las cosas tan grandes y explosivas, porque podéis fastidiarlo. Así que pensad sobre todo en vuestros hijos, ¿ok?
Y bueno, para los jóvenes, pues chicos, yo como joven, si estáis viviendo esa situación, tened fuerza, ¿vale? Y sobre todo tened fe. Si no sabéis a qué recurrir, porque muchas veces llega una situación y un momento en el que no vais a saber qué hacer, no sabéis a qué recurrir, porque seguro que lo contáis a vuestros amigos, a otras personas, pero a esas personas no les van a importar nada vuestros problemas, no les importa nada. O se importa, pero no puede ayudarlos, ¿no? No, muchas veces no les importan, entonces no se van a meter ahí, ¿vale? Porque lo único que se va a poder meter es Dios. Entonces, yo lo que quiero daros el consejo es recurrir a Él, ¿no? Puede costar mucho, a mí me costó y hasta el día de hoy, casi 10 años después de mi conversión, pues estoy en ello y cuesta, ¿vale? Pero todo es un aprendizaje, ¿de acuerdo? Es un camino que hay que recorrer como una montaña, ¿no? Tiene muchos montes y recorridos. Entonces, tened fe, arrodillaos ante Él y pedirle ayuda. En el nombre de Jesús. Pedirle ayuda porque Él os va a escuchar y va a cambiar vuestra vida. Si vuestros padres no creen, vosotros hacedlo, ¿de acuerdo? Que de verdad que lo va a solucionar. Va a abrir aquella puerta en la que vosotros veis que está cerrada. Javi, ¿tiene que tener alguna edad para buscar a Cristo? No, porque si vemos en la Biblia, la edad no es una valla que no podáis atravesar. Gente y niños que puedan tener 8 años pueden recibir el Espíritu Santo, así de fácil, por fe, básicamente, ¿no? Así que no hay ninguna edad. Si eres pequeño, ánimo, ¿me entiendes? Y si eres mayor o de mi edad, con 20 años, seguir adelante igual. Creer no es ninguna vergüenza, ¿de acuerdo? El humano necesita creer en algo. Así que es mejor y os recomiendo que creáis en Dios, porque Él sí que hace, ¿de acuerdo? Él sana, ¿verdad, Javi? Sana y cambia tu vida entera, Sí, ¿de acuerdo? sí. Ese es el consejo que os doy a tanto a hijos como a padres, ¿de acuerdo? Como dice en el versículo 14, 6, Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Familia, yo os animo a cada uno que ve este testimonio, que buscáis a Jesús y ponerlos como el centro de vuestra vida, de vuestro matrimonio y en la vida de sus hijos, para que tengáis una vida llena de paz, llena de gozo y prosperidad espiritual.